Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación de los artículos 64 y 65 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un vídeo en el que vamos a analizar dos artículos dentro del mismo vídeo porque no son excesivamente largos. Y vamos a ver dos figuras que ya habíamos mencionado en vídeos anteriores, artículos anteriores, y que vamos a entrar en detalle un poquito más. Y la primera de ellas es el secretario general, los secretarios generales, artículo 64. Así que sin más, comenzamos con el 64.1 que dice así: cuando las normas que regulan la estructura de un ministerio prevean la existencia de un secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. Así que, primera cosa que nos tendríamos que dar cuenta ya de ello es que esta figura pues no existe siempre. Cuando las normas prevean la existencia del secretario general, es decir, pueden no prever la existencia del secretario general. Pues cuando exista, sigue diciendo este 64.1, deberá determinar esas normas las competencias. ¿Qué le corresponde hacer al secretario general? A los distintos secretarios generales que existen en los ministerios. Que esas competencias, pues, dirán lo que tienen que hacer y versarán o estarán enfocadas sobre un sector de actividad administrativa determinado. Así que se ocupan de una parcela administrativa los secretarios generales. Por ejemplo, coordinan, supervisan, dirigen servicios y actuaciones administrativas en ese ámbito específico. Su objetivo, pues, por ejemplo, sería garantizar la correcta ejecución de las políticas y estrategias definidas por los órganos superiores. Así que, bueno, eso serían una breve pincelada de dirigir un sector de actividad administrativa, sí, de forma muy general. Seguimos con el 64.2. Los secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, contempladas en el artículo 62.2b, así como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de Estructura del Ministerio. Así que nos adentramos un poco en las competencias y ya que como son y como debemos saber los secretarios generales son órganos directivos, pues tienen una responsabilidad de dirección, de dirigir los órganos dependientes del secretario general. Y eso está contemplado en un artículo que hemos visto ya y en un apartado que hemos visto ya, que es el 62.2b de esta ley 40/2015. Así que en este momento echadle un vistazo a ese artículo para que encajéis la pieza del puzzle. Y también, aparte de esa responsabilidad de dirección, pues todas aquellas que diga quién, pues que lo diga en lo que diga el Real Decreto de Estructura del Ministerio. Habrá que ver ese Real Decreto de ese ministerio para ver de qué se encarga el secretario general, además de la responsabilidad de dirección. Bien, continuamos con el 64.3. Los secretarios generales con categoría de subsecretario serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del ministerio o del presidente del gobierno. Nos paramos aquí. Aquí pueden surgir muchas preguntas, así que subrayadlo muy bien. Los secretarios generales tienen categoría de subsecretario. Ya lo mencionamos en vídeos anteriores, pero aquí se recalca. Muy importante no fallar aquí. Secretarios generales, categoría de subsecretarios. ¿Y cómo se nombran y separan? Es decir, cómo se nombran y se despiden a los secretarios generales. Pues mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. Cada vez que aparezca esto, yo siempre os recomiendo que pongáis aquí RDCM, para que cada vez que lo repaséis lo veáis, da un simple vistazo. Y muy importante, ¿a propuesta de quién? Pues a propuesta del titular del ministerio o del presidente del gobierno. Importante ese o también. Así que, ¿quién propone al secretario general? Pues dos opciones. O el ministro, que es el titular del ministerio, o el presidente del gobierno. El propio presidente del gobierno también puede proponer secretarios generales.
¿Cómo se nombran y se separan? Por Real Decreto del Consejo de Ministros. ¿Qué categoría tienen los secretarios generales? Categoría de subsecretario. Esas son las 3 posibles preguntas que pueden surgir de este párrafo. Y son 2 líneas. Así que, para que veáis la cantidad de preguntas que pueden salir a lo largo de las leyes. Y por último, los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Así que aquí no vemos el requisito de ser funcionario de su grupo A1 ni nada del estilo. Muy importante. Aquí vemos simplemente personas que tengan cualificación y experiencia. ¿En qué? Pues no en cualquier cosa. En el desempeño de puestos de responsabilidad, porque claro, van a tener responsabilidad, van a dirigir órganos que dependen de los secretarios generales. Y muy importante este matiz, responsabilidad, tanto en la gestión pública como en la privada. La privada también vale. Así que pública o privada. Cuidado que se pueden comer en alguna pregunta lo de pública o privada. No caigáis ahí. Tanto pública como privada. Ambas experiencias sirven. Y por último, pues este requisito, si se cumple en las figuras estas de órgano directivo, debe reunir ese posible secretario general los requisitos de idoneidad establecidos ya en la ley que hemos repetido ya varias veces y ya deberéis saber, la ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Así que bueno, importante, os quiero recordar otra vez que los secretarios generales no son figuras obligatorias. Las normas preverán su existencia o no. Bien, continuamos. Hemos visto ya los secretarios generales y ahora vamos a ver los secretarios generales técnicos. También son órganos directivos. Así que sin más comenzamos con el 65.1 que dice así. Los secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de Estructura del Departamento, y en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Así que bueno, recalcamos de nuevo, aquí nos repiten una cosa, y es que los secretarios generales técnicos pues dependen del subsecretario. Eso ya lo sabíamos. Así que, de nuevo, lo repasamos. ¿Qué hacen los secretarios generales técnicos? Pues tienen competencias sobre servicios comunes. Servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de Estructura. Así que servicios comunes que ya conocemos lo que son. Y en todo caso, importante, y este es el factor diferencial por el que os va a sonar más que estamos hablando de un secretario general técnico, es que tiene en las funciones en todo caso de producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. Esas 3 cosas son muy características de los secretarios generales técnicos. ¿Qué es esa producción normativa? Pues es elaborar, revisar y coordinar los proyectos normativos que regulan la actividad administrativa del sector. ¿Qué es la asistencia jurídica? Pues prestar asesoramiento legal a los órganos de la administración, resolviendo dudas legales y garantizando que las actuaciones se ajusten al marco normativo. ¿Y publicaciones? Pues gestionar la elaboración y publicación de documentos oficiales, normativas u otros textos administrativos de relevancia pública. Así que asociad estas 3 funciones, que sí o sí las hacen, a los secretarios generales técnicos. Continuamos con el 65.2. Los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de director general y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente. Así que, pues otra preguntita que puede salir de aquí, como ya vimos en el 64, ¿qué categoría tienen los secretarios generales técnicos? Pues tienen categoría de director general. Pregunta de examen. Y ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente. Así que, pues vemos que los secretarios generales técnicos dirigen órganos, tienen órganos a su cargo. Y por último, 65.3, los secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Espero que hayáis visto una diferencia con respecto al artículo anterior en la forma en que se nombra y separa a los secretarios generales técnicos con respecto a los secretarios generales. Si no la habéis visto, pues la digo ya. En principio se nombran y separan por Real Decreto del Consejo de Ministros. Hasta ahí todo bien. De nuevo, esa recomendación de poner RDCM por aquí. Pero a la propuesta cambia. La propuesta cambia porque solo lo puede proponer una persona. Uy, esto lo subrayo mejor en vez de tachar. Solo lo puede proponer una persona. Y es el titular del ministerio. Como vemos aquí arriba, los secretarios generales podrían ser propuestos por el titular del ministerio o del presidente del gobierno. Muy importante. Pero aquí no. Aquí solo lo puede proponer los secretarios generales técnicos, solo pueden ser propuestos por el titular del ministerio. Matiz súper importante y que seguro que mucha gente caerá. Así que, si estáis atentos, superaréis a toda esa gente que morirá en esa pregunta. Y último párrafo, los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1, a que se refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Así que en este caso sí, en este caso funcionarios de carrera, tienen que ser funcionarios de carrera, ya sea del Estado, ya sea de las comunidades autónomas o ya sea de las entidades locales. Muy importante, subgrupo A1, máximo subgrupo, al que se refiere la Ley 7/2007, que era el EBEP. El EBEP, que es la ley anterior al TREBEP, pero se refiere a lo mismo, al subgrupo A1. Y esto sí coincide con respecto a las figuras anteriores, la idoneidad. La idoneidad debe ser un requisito que reúna ese potencial secretario general técnico. Así que sin más, quedan analizados los artículos 64 y 65, muy importante que separéis todas las funciones de cada órgano superior y directivo que hemos visto. Estos, por suerte, pues no tienen muchas funciones aquí descritas, los del 64 y 65, así que esas dos columnas pues serán mucho más pequeñas y será un alivio para vosotros. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 66. Un saludo.